Recientemente hubo una noticia importante que salió en Europa, especialmente en la principal economía de Europa, en Alemania. Alemania está viviendo en este momento en una crisis de inestabilidad política entre el canciller, porque el canciller es el jefe de gobierno. Porque mucha gente no sabe, en Europa la mayoría de los sistemas son sistemas semipresidencialistas o sistemas parlamentarios. En cuanto a Alemania, Alemania tiene un sistema semipresidencialista. Ahora, el jefe de gobierno es un canciller, que viene siendo un primer ministro en Italia o en Reino Unido o, es, o en Portugal. En cuanto a Alemania, el canciller, como jefe de gobierno, tuvo que presentar un voto de confianza. ¿Qué significa un voto de confianza? El voto de confianza es en Alemania cuando el gobierno se encuentra en minoría o un socio del gobierno se retira y el gobierno se encuentra en minoría, entonces somete esa minoría de su parte al Parlamento. Y el Parlamento ratifica si está de acuerdo que termine el periodo de gobierno en minoría. En ese caso, el canciller lo sometió y perdió el voto de confianza o la moción de confianza. Perdió la moción de confianza donde él necesitaba sacar la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. El Parlamento de Alemania, que es el Bundestag, que es la Cámara Legislativa o la Cámara Baja, porque ellos tienen el Reichstag, que es el Senado. Pero como en la Cámara Federal es que escoge el canciller, entonces es que decide dar la moción de confianza. Entonces esa moción de confianza que perdió el canciller Olaf Scholz, entonces ahora pasará en la mano del presidente de la República, en este caso el señor Frank-Walter Steinmeier, que tiene que convocar las elecciones anticipadas. Se convoca una elección anticipada en 3 meses y ahí entonces saldrá un nuevo gobierno, porque el jefe de Estado es el presidente, no es el canciller. Entonces se va al Parlamento y el Parlamento entonces coge un nuevo gobierno después de las elecciones anticipadas, porque ahí tienen que convocar elecciones. Como el canciller perdió, entonces tienen que convocar elecciones. El Parlamento tiene 736 escaños. Entonces, para gobernar se necesita la mitad más uno, 369. En este momento, el partido del SPD, que es el Partido Socialdemócrata de Alemania, que es un partido fuerte y es de los partidos históricos que han gobernado este país. Ese que está gobernando, de ese partido es el canciller Scholz. Ese en este momento que está en minoría con el Partido Verde. Ellos tenían mayoría con el Partido Democrático Libre, que es el partido de Christian Lindner, que es el FDP. El SDP con Partido Liberal, que era una alianza tripartito. Es difícil gobernar Alemania porque en Alemania históricamente han gobernado 2 partidos en coalición. Entonces, hacer esa coalición en el 2021 le trajo una alianza inusual. Entonces, el partido de gobierno, que es el SPD, había sacado mayoría de escaños, entonces fue que escogió el canciller. Pero ¿qué pasa? Esa alianza inusual terminó su día. Hubo una ruptura de esa coalición. Y esa ruptura vino porque el Christian Lindner, el líder del Partido Liberal, no estaba de acuerdo con los programas sociales que tiene el gobierno de Scholz, ni tampoco con las políticas de cambio climático, porque ahí están los verdes. Entonces rompió la coalición porque entendió que aumentar el gasto público no es lo correcto en este momento, ni tampoco tener una política de Estado en cuanto a las energías renovables que promueve el Partido Verde, sino que él plantea ajuste económico, reducción, corte. Entonces, como el canciller no se lo aceptó, entonces se retira de la coalición de gobierno. Entonces, ahí el canciller tuvo que ir a un voto de confianza. Y ese voto de confianza lo perdió, porque votaron 396 en contra y 207 a favor, y ahí habían como 116 que se abstuvieron. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora en Alemania? Bueno, el presidente convocó ya las elecciones. Ya están en campaña para el 2025. Es una elección anticipada, sino que las elecciones eran en el mes de octubre del año que viene. Pero como se fue un voto de confianza, entonces
colapsó el gobierno, es decir, ya no hay gobierno. Él está gobernando de manera interina. Luego, en este momento, el partido que está encabezando es el CDU. El CDU es el partido de Merkel. El partido de Merkel que duró 16 años gobernando Alemania. Que tiene un líder ahora, el líder Merz, que está encabezando las encuestas. Y hay un nuevo concepto que entra en la ecuación, una nueva variable, es el AfD, que es el Partido Alternativa de Alemania, que es un partido de derecha radical. Eso te iba a preguntar. Que es el partido que está en auge de crecimiento en la política alemana, especialmente por el tema de la inmigración, porque es un partido que tiene nexo con el nazismo. Entonces podía generar un conflicto, especialmente una política de inestabilidad del país y especialmente de las alternativas del país. ¿Por qué? Bueno, porque como ese partido está encabezando en segundo lugar, tendría que contar con este partido para conformar gobierno. Y nadie puede conformar gobierno con un partido que tiene nexo con el pasado. Entonces ahí es que está la situación. Alemania es la tercera economía del mundo, es la principal economía de la Unión Europea. Para que usted tenga una idea, Alemania tiene un Producto Interno Bruto de 4.2 billones de euros. Eso representa casi 5 billones de euros, pero además de dólares. Pero además, Alemania es el motor económico de Europa. Es decir, el año pasado Alemania entró en recesión técnicamente. ¿Por qué? Bueno, la economía del mundo se considera una economía de un país entra en recesión cuando crece 2 trimestres negativamente. Entonces Alemania tuvo 2 trimestres creciendo por debajo de un 1%. Entonces, ¿qué pasó? Terminó creciendo con una contracción económica de 0.3%. Eso puso a la economía de la Unión Europea en una desaceleración y tuvo un crecimiento estancado, es decir, no tuvo crecimiento económico, sino que creció 0.5%. Este año se espera que Alemania va a crecer entre 1.3 y 1.4%. En 2025 crecerá un 1.6% o un 1.8%. Eso va a hacer que la economía de la Unión Europea crezca por encima del 1%. Es decir, si Alemania no crece, la Unión Europea no va a crecer. Para que ustedes, es el motor económico de la Unión Europea. Además, es una economía desarrollada. Entonces, de manera que nosotros entendemos que esa crisis política, esa moción de confianza que perdió el canciller Scholz, estaría entonces a la puesta de que llegue al gobierno el CDU o el SDU, que es su partido aliado, que es el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Social Cristiano. En Alemania históricamente se ha dado 6 mociones de censura. La primera vez que se pasó fue durante el gobierno del líder Konrad Adenauer, que fue el hombre que hizo el milagro económico entre el 51 y la década de los 50 y 60, igual que Louis Hertha. Willy Brandt también tuvo una moción de censura, Helmut Kohl también, Schröder y también el señor Helmut Schmidt. El último dato que voy a dar, mucha gente no sabe que en Alemania el canciller, como jefe de gobierno, ha hecho visitas de Estado, especialmente a la República Dominicana. La única vez que vino un canciller alemán a la República Dominicana en una visita de Estado fue en 1981. Vino Helmut Schmidt, visitó al presidente Antonio Guzmán Fernández en 1981, era de la Internacional Socialista. Eso se logró gracias al doctor José Francisco Peña Gómez. Wow. Panorama FM 96.